Y así comenzamos con la sección de Romina, Romina Cáceres. ¿Cómo venimos hoy? ¿Qué es lo que traes hoy para otra cátedra? Bueno, tema importantísimo este, muy, muy importante. Tenemos récord histórico para nuestra historia como especie de caída de testosterona. Bien. Esto, por supuesto, que viene acompañado por un tema biológico y de estructura biológica, por un deterioro paralelo en la salud mental, ¿sí? En la estabilidad y en Mm, el mm, sentido del propósito de los hombres. Ahora vamos a ver por qué pasa eso, ¿sí? Es decir, estamos ante un récord de los hombres hoy en día y también las mujeres de caída de testosterona, ¿sí? Los hombres hoy en día tienen alrededor de un 40 a un 50% menos de testosterona que sus generaciones de abuelos, ¿sí? Que las generaciones pasadas. Y esto vamos a ir viendo cuál es la real causa detrás de esto, ¿sí? Tenemos que entender que actualmente esto viene acompañado de una crisis de salud mental. Tenemos entre el 75 y el 80% de las personas que se quitan la vida hoy en día son hombres. Depresión, suicidios, como dijimos, ansiedad, aislamiento social, abuso de sustancias y desesperanza. Esto está aumentando alarmantemente año tras año, particularmente en la población masculina. ¿Qué es lo que tenemos que evaluar como la causa de todo esto que está sucediendo? ¿Sí? El hombre actualmente, el hombre, está desprovisto, el varón, de territorio físico, simbólico y familiar en nuestra sociedad actual, en todas las dinámicas que podamos analizar. Y vamos a ver por qué pasa esto, ¿sí? La testosterona no se va a afectar únicamente por disruptores endocrinos, que ya en este programa lo analizamos constantemente, están por todos lados, ¿sí? Sino que tenemos que entender que la testosterona y los niveles de testosterona están relacionados con el ambiente, ¿sí? Y por ende, en lo que se le permite y no se le permite ser simbólica y psicológicamente al hombre, es decir, la forma psicobiológica en la que un hombre pueda operar en su ambiente va a determinar sus niveles de testosterona, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque el sistema endocrino, particularmente del hombre, va a responder a determinadas señales. ¿Cuáles son esas señales en su territorio? Cooperación, estatus, competencia, reconocimiento, pertenencia y, como decíamos, territorio. ¿Sí? En prácticamente todas las especies mamíferas, los machos van a responder con su sistema endocrino a estas señales del ambiente. Y cuando hay determinado estrés relacionado a todo lo que les mencioné, su sistema endocrino se va a modificar como adaptación. ¿Sí? Entonces, ya tenemos la primera causa y la más importante respecto de esta caída de testosterona. Cuando un hombre, un varón, tiene pérdidas dentro de su territorio, de todo tipo, de estatus, derrota, sensación de derrota permanente, ausencia de propósito, la imposibilidad de influir sobre su entorno, esto no solamente va a cambiar su estado psicológico, sino también su estado hormonal. Y esto va a ser una retroalimentación constantemente. Bien, también su cerebro, porque vamos a entender a todo un sistema que va a adaptarse a esto. ¿Qué pasa? El descenso de la testosterona es una expresión biológica de la pérdida territorial que están viviendo los hombres actualmente, que es sin precedentes. De verdad que me gustaría que aquel que esté escuchando se ponga a pensar un poco y observe a su entorno, observe a la sociedad. Durante miles de años, todos los hombres y los machos, como les decía, de las especies mamíferas, han encontrado legitimidad psicológica en 4 criterios o formas. La función de proteger, la función de proveer, la función de construir y de liderar un territorio. Esto, por supuesto, que daba estructura, dirección y a su vez le da un propósito, una razón de ser a los hombres. La condición del hombre no era simplemente un tema biológico, sino que estaba ligado específicamente con una función social, ¿sí? ¿Qué pasa? Estos territorios en los que el hombre operaba históricamente, hoy en día son sometidos a sospecha, cuestionamiento y vaciamiento cultural. Y acá tenemos que ir a la pieza clave ideológica detrás de todo esto,
que es el feminismo, ¿no? Es el mascarón de proa de una nave ideológica que tiene, por supuesto, detrás del timón a determinadas estructuras del poder, porque el feminismo es una ideología que ha politizado y ha sido utilizada, ¿sí?, para instrumentalizar el sufrimiento femenino para generar control poblacional. Esto ya después lo podríamos analizar en otro programa. Pero el feminismo en sus versiones más extremas considera la masculinidad misma, ¿sí? Al varón, al ser varón, como una estructura de dominación. Eso es lo que ha logrado instaurar el feminismo simbólica y antropológicamente, incluso porque es un salto epistemológico el que hemos tenido en un siglo. Es muy poquito tiempo el que para tanto cambio introducido. El hombre por eso dejó de ser progresivamente, de ser percibido como padre, como esposo, como constructor, como protector, como compañero de cooperación, para transformarse en el representante de una categoría que va a implicar siempre sospecha. Es el símbolo de la sospecha el hombre, hoy en día. Vamos a citar, por ejemplo, a una de las feministas más reconocidas, Andrea Dworkin, que fíjense lo que decía esta mujer. Bajo el patriarcado, cada hijo de una mujer es su potencial traidor y también el inevitable violador o explotador de otra mujer. Este es el ejemplo paradigmático de cómo se presenta la masculinidad hoy en día, ¿sí?, como una condición estructurante asociada a la opresión. Lo que pasa es que acá ya el tema de esta consideración, la forma en la que vamos a percibir la realidad, va a determinar sí o sí la condición hormonal de los seres humanos en general. Estamos analizando hoy la del hombre, pero en realidad esto también afecta al sistema endocrino de la mujer. Es imposible porque somos un sistema biológico, ¿sí? Entonces, ningún ser humano, vamos a entender que ningún ser humano puede desarrollar una identidad, ¿sí?, saludable cuando los símbolos fundamentales asociados a su existencia son presentados como peligrosos o se intentan erradicar, ¿sí? El resultado de una masculinidad sin significado, privada de legitimidad simbólica, porque hoy en día ya ser hombre es sinónimo de mala palabra, y, por ende, progresivamente desconectada de los mecanismos psicológicos que históricamente organizaban la madurez psicológica, no solo psicológica del hombre, sino también de la sociedad hoy en día, tenemos el caos que tenemos, ¿sí? ¿Qué pasa? También tenemos que entender que el hombre no solo ha sido desprovisto de su basamento psico-biológico y simbólico, sino que también se lo ha quitado de la familia. Y acá tenemos la influencia de la Escuela de Frankfurt, nuevamente como representante académico e ideológico, con Adorno, donde se desarrolla a partir de sus teorías la sospecha generalizada de que las estructuras tradicionales de la autoridad son representadas por el hombre. El autoritarismo es sinónimo de masculinidad. El hombre es el representante del autoritarismo en la familia, es el amo que va a esclavizar a su mujer y a sus hijos, por tanto tenemos que eliminarlo de la ecuación de la familia. Acá ya tenemos otra pieza clave histórica para entender por qué los hombres están sufriendo tanto como están sufriendo. El hombre ha sido privado de sus símbolos que lo orientaban, pero también ha sido privado de su lugar significativo y reconocido, valioso dentro de las familias. Es percibido como el enemigo inconsciente de toda mujer. Toda mujer, cada vez que hoy en día tiene un problema con un hombre, no solo tiene un problema con un hombre, ahora tiene un problema con el sistema que supuestamente ese hombre tiene dentro de su estructura biológica como representante del mal. La consecuencia de esta transformación cultural es extremadamente paradójica, porque recordemos, toda estructura psicopática como lo es esta transformación cultural, se funciona con una modalidad esquizoide, a partir de premisas que se contradicen. Entonces, por un lado, mientras se denunciaba al padre como autoritario, la paradoja, millones de niños crecían sin padres, como lo vemos hoy, o con figuras paternas crecientemente debilitadas. El resultado de esto es una sociedad inmadura y dependiente, infantilizada. ¿Por qué?
porque toda maduración psicológica de cualquier ser humano, hombre y mujer, requiere de límites, figura paterna, responsabilidad, confrontación con la realidad y aceptación gradual de las jerarquías. De vuelta, función paterna. Cuando estos elementos desaparecen, la personalidad queda suspendida en un estado prolongado de dependencia, decimos, y de infantilismo. Esta es una de las causas de la inmadurez que tenemos hoy. Desde una perspectiva antropológica, todas las culturas han desarrollado siempre rituales de iniciación masculina. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene un sistema hormonal con una fecha de inicio que lo permita madurar como sí tiene la mujer con su sistema de pubertad, que es la menarca, ¿no? El hombre, al no tener esto, todas las sociedades intuitivamente fueron desarrollando rituales de iniciación que le permitían al hombre madurar, pasar de un niño a ser un adulto. Las pruebas eran muchísimas en la cultura griega, espartana, eran pruebas físicas, espirituales, sociales, comunitarias, pero tenían un fin común siempre, y era transformar a ese niño en un hombre para que ahora pueda asumir una responsabilidad superior a sus deseos inmediatos. El ejemplo paradigmático de masculinidad es Jesucristo. Esto lo dice Jung, lo describe muy bien Jung, el psicólogo. ¿Por qué? Porque es aquel que está dispuesto a sacrificarse a sí mismo por un bien mayor. Ese es el símbolo por excelencia de la masculinidad, y por eso es que hay tanto ataque a la masculinidad hoy en día. Dijimos que esta modalidad en la que opera la sociedad respecto de los hombres es paradojal, contradictorio y por ende esquizoide. Pero ¿qué pasa? Lo vemos en una de las patas de la mesa de la maduración femenina y por ende también de su estabilidad mental, que tiene que ver con su maduración. En todas las especies mamíferas, los machos maduran por la selección sexual femenina dentro de los mecanismos reproductivos. Esto es increíble y es muy lindo de conocer, porque ahí uno entiende por dónde va la mano realmente y por qué han metido tanta cosa ingenierizada en la dinámica sexual. ¿Por qué? Porque durante miles y miles de años, ¿sí?, la conducta masculina estuvo organizada alrededor ¿de qué? De la necesidad de convertirse en un hombre valioso y elegido para las mujeres. En todas las especies mamíferas, incluso no mamíferas, los machos son los que ofrecen cosas a las hembras para que las hembras los elijan para ser sus compañeros en la reproducción, porque el trabajo de la reproducción es un trabajo de equipo. Pero ¿qué pasa? También vemos que cuando se interviene esa dinámica natural a partir de elementos químicos, anticoncepción hormonal, ¿bien?, y culturales, ya vimos feminismo y toda la destrucción simbólica, el hombre queda sin norte respecto de qué, de cómo poder mejorar como ser humano para poder, en este caso, por ejemplo, acceder a una familia, a una mujer. El hombre antes, para poder acceder a una mujer, era obligado a desarrollar competencia, disciplina, autocontrol, capacidad reproductiva, valentía y prestigio social. Esto, ¿saben lo que ha derrumbado esto? La revolución sexual, la falsa llamada revolución sexual, que no libera a nadie, sino que oprime con formas más difusas, pero igual de contundentes. Entonces, la revolución sexual no ha liberado al hombre, sino que ha contribuido para que el hombre no pueda madurar y que la mujer quede desprovista en la dinámica sexual. Hoy tenemos los índices que tenemos de salud mental y de sintomatología mental, y es por esto. La revolución sexual alteró profunda y artificialmente esta dinámica natural perfecta de combinación de hombres y mujeres, en el que la cultura iba poniendo límites a la dinámica sexual y que permitía la evolución de ambos, hombres y mujeres. La sintomatología mental entonces aparece cuando el placer queda desvinculado por completo de los procesos que impulsaban la maduración psicológica. Conclusión: si todo esto que se ha vendido como liberación y como revolución hubiese tenido este verdadero fin de realmente liberar a alguien, no tendríamos los indicadores de salud mental que tenemos hoy. La biología responde
ante esto? ¿Ha liberado al hombre, ha liberado a la mujer este proceso cultural y social? De ninguna manera. Ninguna civilización puede destruir sistemáticamente los símbolos masculinos y femeninos que permiten a los hombres madurar, sacrificarse, competir, proteger y encontrar propósitos sin terminar pagando un precio psicológico, social y biológico. Por ende, para poder reconstruir simbólicamente nuestra sociedad tenemos que volver a nuestras raíces, que están alineadas con nuestra naturaleza, que van por fuera de este proceso intervenido, artificial y que va en contra de nuestro progreso. ¿Qué les pareció la reflexión de hoy? Guillermo. Yo, bien, excelente, excelente, me encantó. Creo que puedo agregar algo, mencionando que, a ver, por un lado, hiciste una relación testosterona-ambiente. Esto me parece fantástico, porque nuestro sistema hormonal está visto simplemente como algo químico, que es así porque es así y se terminó. Y planteaste algo realmente interesante. No somos un antojo químico de la naturaleza, sino que somos parte de un mecanismo de relojería, ¿bien? Como un engranaje más dentro de esta naturaleza. Entonces no se puede desvirtuar la función sin producir daño, no solo daño a este o a aquel, sino daño a todo el sistema en general. Entonces es muy, muy interesante eso. Decir que la falta de ganancia, la falta de reconocimiento, la falta de éxito, la falta del desafío, de la conquista. A ver, estamos hablando de machismo en estas cosas porque el feminismo lo asocia de esa manera. Esas son cosas de estos machistas, ¿no? Pero son impulsos biológicos básicos. O sea, el cazar para comer, bien, implica una cierta energía que si la sacamos del contexto de la alimentación podríamos hablar de violencia, ¿no es cierto? Pero si no, es simplemente fuerza. Hablabas de la energía sexual. ¿Qué pasa cuando las personas son privadas del ejercicio de su energía? No solo en lo sexual, en la cacería, en la violencia, en la discusión, los varones que se pelean en la escuela, todos a trompadas y son re felices porque los chicos se agarran a trompadas y después se abrazan y se van a jugar al fútbol juntos y son amigos, ¿no? Y vos decís, qué raro esto. Se pelean pero son amigos, se pelean pero se llevan bien. Es que es la expresión de esa energía. No es solo sexual, está en muchos ambientes. Y todos los ambientes son sistemáticamente cortados. El chico que juega, no, es violento. El chico que quiere hacer un trabajo, un deporte, no, quédate quieto. Todo está simultáneamente cortado. Entonces no se trata de una lucha de sexo entre feministas y machistas, si se quiere poner así. Se trata de todo un sistema que trata de apagar la circulación de energía de los seres vivos, con el fin de dominación. Es mucho más grave que el terreno en el que se plantea, porque no es solamente una lucha de sexos, mujeres contra varones o lo femenino contra lo masculino. Es más profundo. Lo importante es que en todo esto tenemos un ataque al símbolo. Bien, el símbolo me parece importantísimo porque el símbolo resume. Entonces, en el símbolo de la sexualidad, si queremos ir a Freud, en el símbolo de la sexualidad está el símbolo de la energía que nos da vida, que nos da vitalidad, que nos permite hacer. Y sin eso, ¿qué sucede? Caemos en la depresión, perdemos la fortaleza, perdemos nuestro rol en un entorno. Entonces, claro, si uno piensa en ese bonsái que se hace con la energía de los seres humanos, tenés plantas mucho más manejables, ¿no? Más chiquitas, ya no son de jardín, ahora son de macetita dentro de la casa, son un lindo adorno, ya no son un ser vivo independiente. Entonces, lo que llamamos las élites disfrutan de tener algo fácilmente manejable. En lugar de tener leones afuera que les presentan un riesgo, ahora tienen gatitos domésticos en casa. Pero el problema es que ya no son leones. Bien, ahora no tienen esa fuerza. ¿Y qué pasa cuando esto se hace con el ser humano? No se convierte el león en un gatito, se convierte el hombre en un enfermo, la mujer en una enferma. ¿Bien? Entonces, esto es mucho más grave. Si el intento era solo controlar, lo que se logró fue un desastre. Pero quizás el intento no era solamente controlar, quizás el intento era hacer dócil de toda la forma. Destruir.
Destruir es eso, justamente. Todo se hace manejable después que está destruido, ¿no? A ver, si tengo una catedral, me estoy acordando de Antoine de Saint-Exupéry, si tengo una catedral, ¿no? La tengo que limpiar, la tengo que cuidar, la tengo que mantener, pero si la tiro abajo y ahora son solamente un montón de piedras, ya no tengo que limpiar, ya no tengo que ordenar, no tiene sentido. Entonces la destrucción tiene un valor de comodidad para aquellos que tienen una responsabilidad y no la quieren cumplir. Es muy interesante eso, es mucho más profundo que lo que nos venden. Bien, si quiero tomarlo un poco a chiste también, ¿no? Porque, de nuevo, estamos hablando en serio y hemos planteado que el programa tuviera su lado humorístico, ¿no? Pero, claro, la cuestión es Muy que, bueno. dice, claro, ahí planteaba Romina esto de que van contra el hombre, ¿no? Directamente en cuanto a hombre, es decir, no el hombre que es malo, no el hombre que maltrata, no el hombre que viola, no el hombre que es autoritario, sino el hombre de por sí. Entonces, potencialmente el chico ya es un peligro. Imagínense si nosotros dijéramos que no queremos tratarnos con ninguna mujer, ni siquiera desde que nace, porque ya sabemos que se va a convertir en suegra. ¿Me explico? Sería horrible, ¿no? Es decir, tenemos que dar una oportunidad. Después, claro, sí, Mario. No, eso de suegra, eso da para 4 programas. Así que Da no para toquemos el tema que dice. Sí. Pero es más, vos fíjate, Romina dice como algo llamativo, ¿no? Que los que más se suicidan son los hombres y trae este tema del feminismo. Pero es lógico, nosotros somos los que estamos casados con mujeres. ¿Quién más se va a suicidar? Nosotros, nada más. ¿No es cierto? Es como los infartos, Guillermo, los infartos. Sí. Viste que los hombres antes se infartan y eso demuestra realmente cuál es el problema. Muy simple, ¿Cuál es? Matemático. ¿Cuál? Claro, y las mujeres, y si la mujer lo hace más tarde es porque obviamente Ay, madre. nos cierran el programa. Bueno, si no estamos en la próxima es porque hubo un problema de comunicación. Ahí está. Bien. Era un chiste en el servicio de cardiología siempre, sí, entre los hombres. Mal chiste. Yo estaba de desacuerdo. Yo decía, no, muchachos, no. Están todos equivocados. No, lo importante es que cuando quitas el rol de alguien en un sistema fundamental, no en un sistema común y corriente, en un sistema fundamental, como es la polaridad de la vida en un sistema de vida, ¿no? Donde la parte biológica tiene una función importantísima. Si vos suprimís el rol, lo único que te queda es enfermedad, decadencia y destrucción, extinción. Exacto. ¿Nos están llevando hacia eso? Ahora, ya estamos en eso. Ustedes, miren, la paradoja de nuestra época. Las generaciones más jóvenes no solo son las que están con más sintomatología mental, sino que también son las que menos se vinculan sexoafectivamente entre ellos. Claro. Imagínense si no siquiera hay pulsión ya para eso. Por eso es que esto es tan importante, así que si le parece esto valioso, compártalo con alguien que tenga chicos jóvenes que le pueda ayudar a reflexionar. Sobre todo, permitime agregar algo, vos mencionaste el área de salud mental, ¿no es cierto? Es decir, la gente está perdiendo también en su área mental, pero yo creo que la enfermedad, cuando se asienta por una función básica como es perder el rol, creo que afecta a todos los niveles. Creo que la enfermedad se produce a nivel físico, emocional y mental. Y creo que eso es muy explotable por todos los entornos económicos que nos sacan el jugo, ¿no? Así que está bueno destruir para sacar plata de toda la gente destruida, a todo nivel, físico, emocional y mental. Cierra muy bien económicamente y cierra muy bien que van hacia la extinción. Así que es muy extraño esto. Bien, lo dejo ahí. Andrea, ¿algo para opinar? No, me pareció demasiado interesante lo que Romina explica y de hecho me llamaba mucho la atención porque como que un ejemplo claro por aquí en Australia, normalmente en Latinoamérica es el hombre el que trata de conquistar la mujer, es el que trata de decirle salgamos, es el que trata en ese aspecto como de sobresalir, de conquistar. Y aquí en Australia me llama algo mucho la atención porque es la mujer la que intenta seducir al hombre, la que intenta decirle bailemos. Y eso se ve mucho en los bares.
Entonces, como que todo lo que No. mencionabas lo conecté como con esa experiencia que tuve, porque usualmente en Colombia es el hombre el que se acerca a la mujer y bailamos, te invito a una bebida, y aquí es lo opuesto, aquí es la mujer la que propone y el hombre el que dispone. Entonces, ahí como que me hace pensar en esa dinámica que tú dices, de que el hombre está perdiendo su rol. Y otra de las Exacto. cosas es que a pesar de que, o sea, como que intentamos decirle al hombre, bueno, ya no tienes el poder que tenías de pronto en años anteriores, seguimos igual con ciertas cosas como, ah, es que tú eres hombre, tú no lloras, tú no te puedes expresar. Y también leí un artículo que decía que muchos suicidios en la mayoría de hombres es por esa misma represión de sus emociones, porque nosotras como mujeres, eres mujer, vas a llorar, está ok, está bien, exprésate, pero si eres hombre, no, es que los hombres no lloran, los hombres no dicen. Entonces, como que sí hemos variado su comportamiento, sí hemos variado su biología, pero sin embargo seguimos como con ese pensamiento en el fondo. Si eres hombre no lloras, o sea, no te puedes expresar. Entonces es algo como que me llama la atención y iba conectando mientras tú pues explicabas estas cosas tan interesantes. Muy interesante escuchar las diferentes, no, las diferentes interpretaciones. Y bueno, yo nada más quería decir, lo que veo difícil es cuándo se va a recuperar todo esto, ¿no? Porque como viene la mano, viene bastante complicado porque son demasiados blancos al mismo tiempo que están actuando, ¿no? El otro día vi un video que quería ver si lo encontraba y no lo pude encontrar, que te muestra las personalidades más importantes de Estados Unidos ahora en el ejército y todo ese tipo de cosas, y cuando te aparece, no me recuerdo el nombre, que maneja el ejército de Estados Unidos, que aparece con la pollerita, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Y más allá de lo que se siente, lo que sea, yo me pregunto si un soldado va a ir con polleritas, es medio incómodo ir con polleritas a pelear, qué sé yo, no sé. O sea, que de repente habría que buscar ropa más cómoda, no sé, no tiene por qué, puede sentirse como quiera, pero para determinadas funciones, por practicidad, ¿no? Me parece que incluso es mucho más lógico. Pero bueno. A lo mejor así con que, polleritas no los matan. Y si vos lo viste al coso de Estados Unidos, yo no quiero, viste, acá no quiero hablar porque, bueno. Yo no lo vi, yo no lo vi, Mario. ¿No? Después tenés que No, traerlo porque yo no lo vi. Y mostraban un video que pusieron de Estados Unidos, que no lo puedo encontrar, mostraban así las personalidades que están en esos lugares, y vos los ves y realmente, perdón que diga, pero no, hay algo que no está bien. Porque ni siquiera son, no sé, bueno, no voy a hablar de esto porque me van a cerrar antes de lo que decía. Bueno, muy interesante todo esto. Vamos a ir a la próxima sección con Guillermo. Sí, no, porque tengo que tener mucho cuidado acá. Incluso acá hubo un discurso que no lo puedo pasar porque no lo pude traducir, que estaban hablando, discutiendo en el Congreso acá sobre la mujer y el hombre, quién es la mujer y el hombre, aparte que el hombre que quiere tener hijos y todo ese tipo de cosas, y bueno, este tipo, ¿no? Y hay, por suerte, algunos senadores y diputados que cuestionan desde el punto de vista también biológico, ¿no? ¿Qué está pasando? Tratando de pedir una explicación. Pero vos ves que del otro lado, los que están imponiendo este lado, o sea, es como que es un sentimiento y una fe nada más, no hay una explicación de ningún tipo que pueden llegar a dar, ¿no? Pero mientras tanto, como digo, marché preso y siguen, viste, dando lugar y lugar y lugar y lugar y lugar, y nadie hace nada, ¿no? Pero bueno,